Estamos grabando. Entonces, de lo que vamos a hablar es de cómo uno puede justificar la aceptabilidad de ciertos predicados como proyectables, como siendo productos de la selección natural. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar la teoría de la selección natural a la ciencia y en particular al surgimiento de ciertos predicados y de ciertos enunciados de ley. Mm, ¿Leíste el texto por casualidad, Roberto? Sí, me quedé con el último texto que leí fue el segundo capítulo de su libro, profesora. Ah, bueno. Les había encargado que trataran de leer también el texto original sobre el que me apoyé para algunos conceptos, que es el texto de Three Problems in Induction de Nathan Stemmer. Entonces, de ese texto es del que vamos a hablar hoy. Em, bueno, lo que yo digo es que, bueno, digo que uno puede apoyarse en la selección natural para el surgimiento de ciertos conceptos. Y la sesión anterior habíamos hecho una distinción entre dos maneras en las que se propone aplicar la selección natural a la ciencia. Una es un modo literal, diciendo efectivamente la ciencia procede por selección natural, y otro es pensarlo por analogía. Es decir, no sería literalmente una selección natural, pero es algo parecido. ¿Por qué no sería literal? Bueno, porque la ciencia progresa más rápido que una selección natural. La selección natural, habíamos dicho la vez pasada, eh, requiere por modificación azarosa en el paso de una generación a otra y retención selectiva de los rasgos más adaptativos. Entonces eso requiere que, eh, que nazcan nuevos individuos que sean los portadores de las nuevas características. Y eso implica que las modificaciones siempre tienen que ser innatas. En el caso de la ciencia, las modificaciones son más rápidas porque hay modificaciones a lo largo las, de la vida, digamos, de cierta generación de individuos, y estas generaciones están motivadas por muchas otras razones que no son el surgimiento azaroso, es decir, eh, las leyes no surgen al azar, no surgen porque sí, surgen en el marco de un problema, surgen con ciertas intenciones, surgen a partir de la racionalidad de los individuos. Entonces, no hay, en ese sentido, no hay un surgimiento ciego como en la selección natural. Y después hay una selección de las alternativas en la cual está en cuestión si podría o no hablarse de selección natural. A ver, espérame un segundito. Voy a sacar a mi perro que está hablando. A ver, Gonita, vámonos porque acá no se puede estar. Hola, hola.
Ok, una disculpa. Entonces decíamos que, ok, que hay modificaciones que no se pueden explicar a partir de la selección natural, pero lo que yo propongo es que hay un aspecto de la producción, eh, del surgimiento y aceptación de clases proyectables que sí respondería a la selección natural porque está basado en una característica biológica del ser humano, que es una característica biológica de los animales, por lo menos de los mamíferos superiores. Ok, la idea es entonces la siguiente. Tenemos ciertos enunciados que nosotros, perdón, tenemos ciertas clases que nosotros tenemos cierta tendencia a proyectar. Eh, ¿Qué significa eso? Que cuando una persona ve un objeto, lo identifica una vez que la persona aprendió, digamos, el nombre o vio varios casos de ese objeto, entonces puede identificar nuevos casos de esa misma clase. Por ejemplo, si un niño vio varios perros, entonces la siguiente vez que vea un perro, sepa o no cómo se llama, lo va a reconocer como perro. Cuando hace eso, está proyectando la clase hacia individuos nuevos. Es decir, tiene un concepto de la clase, no un concepto en el sentido de que conoce las características necesarias y suficientes para la definición, sino un concepto como una capacidad de reconocimiento de sus miembros. Eh, entonces, puede proyectar esta clase a miembros nuevos. Y eso es lo que significaría proyectabilidad. Esto no pasa con una clase como la clase del verdul. Es decir, eh, nuestros patrones de reconocimiento naturales son tales que si yo veo varios objetos que satisfacen tanto la categoría verde como la categoría verdul, la próxima vez que encuentre un objeto del cual considero que pertenece a la misma clase, ese objeto no va a ser verdul, sino que va a ser verde, es decir, no va a ser azul, sino que va a ser verde. Eh, si yo reconocí, por ejemplo, una clase a la cual supongamos, bueno, si un niño, no yo, porque estoy hablando de un- la capacidad de adquisición del lenguaje desde chiquitos. Si un niño, por ejemplo, vio, no sé, una
el pasto, una rana y no sé, un chapulín, una, algo verde, no sé, una manta verde, un vaso, una manzana, un limón. Eh, Después de haber visto varias cosas, todas estas cosas tienen una característica en común. Esta característica en común, digamos que el instructor, la mamá, le dice que son verdes, o supongamos que tiene dos instructores, la mamá y el papá, uno le dice que son verdes y el otro le dice que son verdules. Ahora, supongamos que al día siguiente el niño ve em, una lagartija o un lagarto, eh, y ve también el cielo. La pregunta es, ¿cuál de estas dos cosas va a identificar como miembro de la misma clase que el día anterior alguien le dijo que se llamaba verde y otra persona le dijo que se llamaba verdul? Y la respuesta es que naturalmente va a identificar el lagarto, si el lagarto es verde, como miembro de la misma clase, y no va a identificar al cielo como miembro de la misma clase. Y eso significa que está identificando la clase de las cosas verdes y no está proyectando la clase de las cosas verdules. Es decir, que una clase naturalmente la proyectamos y la otra clase naturalmente no la proyectamos. Entonces estamos diciendo que estas clases nosotros tenemos una propensión a proyectarlas. Hay clases que nosotros tenemos una propensión natural a proyectarlas y otras clases que no. Ahora, eh, podemos hablar de una eh, propiedad innata. Esto es importante porque lo que estamos diciendo es que eh, podríamos aplicar literalmente y no metafóricamente la teoría de la selección natural en este aspecto de la ciencia, porque las capacidades de las que estamos hablando son innatas. Ahora, es claro que la capacidad, bueno, no es claro, pero eh, pueden hacerse eh, experimentos que demostrarían que las clases que nosotros reconocemos no son necesariamente innatas, sino que requieren un periodo de aprendizaje. Eh, es decir, el niño cuando nace no reconoce de inmediato como similares todas las cosas azules o todas las cosas verdes o todas las cosas redondas, sino que en sus primeros años, en sus primeros 2, 3 años, 4, bueno, ya para los 4 años ya tiene todos estos conceptos básicos de color y de forma. El chico va aprendiendo a reconocer la clase de las cosas rojas o la clase de las cosas verdes. Las personas les van diciendo, esto es rojo, eh, a ver, tráeme otra cosa roja, o si no se lo dicen de todas formas con el uso de las palabras, eh, naturalmente el niño va empezando a detectar, a agrupar bajo la palabra rojo las cosas rojas. Es decir, el niño va asociando con la ayuda del lenguaje, va aprendiendo las categorías. Eh,
Ahora, el punto que acabo de decir es que si yo le enseño la palabra verde y la palabra verdul, por mucha ayuda que tenga del lenguaje, el niño va a aprender a reconocer la categoría de las cosas verdes y no la categoría de las cosas verdules. Es decir, parece que la categoría de cosas verdules no les da un criterio y la razón por la que no le da un criterio de reconocimiento de cosas verdules a futuro es porque naturalmente no detectamos como similares eh, las las cosas nuevas que tendrían esta propiedad de ser verdul. Es decir, nosotros no vemos una analogía entre las cosas verdes que vemos hoy y las cosas azules que vemos mañana. No encontramos una analogía entre ellas, sino que las vemos como diferentes. En cambio, naturalmente vemos similares, nuevas cosas verdes, a pesar, digamos, de que los dos predicados sean igualmente aplicables al conjunto de cosas que conocemos hasta ahora, es decir, al conjunto de cosas que conocemos hasta ahora, de cosas verdes que conocemos hasta ahora, podemos tanto aplicar el predicado verde como el predicado verdul. Pero al proyectarlo, lo que proyectamos es el predicado verde porque las cosas que vemos como similares eh, son verdes, no son verdules. Las otras no las verdules no las vemos como similares. Esto no es nada más una capacidad de los seres humanos, decíamos. Eh, los animales, por lo menos los animales que tienen capacidades cognitivas, no estaríamos hablando de animales más sencillos, de animales que no tienen, por ejemplo, memoria, pero los mamíferos superiores tienen memoria y patrones de reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ya sabemos que los perros, por ejemplo, reconocen la clase de las personas. Además de reconocer la clase de los perros, reconoce la clase de las personas. La primera clase quizás podría ser innata. Ahora, reconocer la clase de las personas posiblemente requiere cierta adaptación. Eh, sabemos que, por lo menos en el caso de de los niños, que con un solo caso no es suficiente para reconocer una clase. Si la clase fuera innata, entonces sería suficiente con un solo caso para que yo le dijera, bueno, y este caso, esto, por ejemplo, es un tigre. Y pues siempre que vea otro tigre va a poder reconocer que es miembro de la clase y siempre que vea un león va a poder reconocer que no lo es. Aparentemente esto no es así. Si yo le muestro al chico un perro, puede ser que vea una oveja y diga perro. Eh, es decir, se necesita cierta preparación para delimitar los límites de la clase y saber exactamente qué cosas quedan afuera y qué cosas quedan dentro. Puede ser que al principio reconozca como miembro de la clase de los perros todas todos los animales que no son humanos y que son relativamente pequeños, digamos. Eh, por ejemplo, podría poner, si ve un gato, podría decir perro.
Eh, bueno, yo recuerdo que cuando mi hijo, ya sé que esto es un relato ocasional, pero viene el caso, cuando mi hijo tenía 2 años, yo lo llevé a un acuario y estaba muy emocionada viendo los animales y se acercó al vidrio del acuario un tiburón y mi hijo dijo muy entusiasmado, perro, es decir, identificó el tiburón como miembro de la clase de los perros. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque era la única palabra que tenía a mano para señalar un animal. Entonces, eh, él no está pensando, es decir, un niño no está pensando, bueno, quiero conocer exactamente cuáles son los límites de la clase y no le voy a llamar perro si no estoy seguro de si lo es o no. Entonces, él reaplicó la categoría que tenía a la mano. Eh, lo interesante es que no lo reaplica a menos que uno tenga un criterio de similitud entre los objetos. Y en el caso de Verdul, uno no encuentra criterios de similitud entre los objetos que nosotros vemos como verdes y los que vemos como azules. Entonces, bueno, conclusión una, nosotros tenemos criterios naturales de reconocimiento. Conclusión dos, eh, por lo menos algunas de las clases que nosotros reconocemos naturalmente requieren cierto aprendizaje. Hay algunas clases, en el caso de algunos animales, que son completamente innatas. Mm, Uno podría decir que en cierto sentido eso no es reconocimiento de clases. Sin embargo, desde el punto de vista conductual sí lo es, que es la capacidad de reconocimiento de circunstancias de ciertos animales cuando acaban de nacer. Por ejemplo, a ver, un segundito. ¿Se me escucha, profesora? Aquí estoy, desconecté un segundito el micrófono para atender acá un- una circunstancia. Eh, ¿Me cerrás, por favor? Por favor, la puerta. Muchas gracias. Ok, entonces, por ejemplo, cuando la tortuga nace, ustedes saben que la tortuga entierra los huevos en la arena y se va, no cuida los huevos. Cuando las tortuguitas nacen, se desentierran e inmediatamente van al mar. Bueno, me refiero, claro, a las tortugas eh, acuáticas, no a las terrestres. ¿Cómo sabe la tortuga dónde está el mar? Bueno, eso es una capacidad innata. Por supuesto que la tortuga no tiene un concepto que pueda explicitar que diga, ah, es el mar, ese es el mar, está ahí, por lo tanto, me voy a ir para ese lado. Sino que directamente, instintivamente, lo que hace la tortuga es empezar a caminar y caminar directo hacia el mar. El punto no es la conducta instintiva, sino cómo
sabe para dónde está el mar, es decir, no camina para cualquier lado. Es decir, tiene un patrón de reconocimiento de algo que pues no es quizás exactamente el mar, pero es un patrón de reconocimiento que la lleva al mar. Podría ser, por ejemplo, reconocer, no sé, el, el olor, es decir, eh, el olor del mar, reconocer la humedad o reconocer instintivamente el nivel del suelo e ir hacia abajo. No sabemos cuáles son los factores que detectan las tortuguitas exactamente por los cuales saben hacia qué lado dirigirse, pero tienen ese patrón de reconocimiento que los guía en cierta dirección. Reconocen esa dirección y no tienen ningún aprendizaje porque acaban de nacer. Entonces, es un patrón de reconocimiento innato y por lo tanto existen por lo menos algunas clases que son innatas. Otras, podría decir uno, la mayoría, en el caso del ser humano, son adquiridas. Eh, cuanto más inteligentes somos, es decir, cuanto más capacidad de aprendizaje tenemos, más son las categorías adquiridas. Los animales que tienen muy poca capacidad de aprendizaje eh, tienen más conductas, digamos, programadas de nacimiento y uno podría decir que en algunos animales todas las conductas son instintivas y no hay ninguna modificación a lo largo de la vida, es decir, el animal nace y es igual desde que nace toda su vida. Eh, Habría que analizarlos mejor, quizás se necesitaría más bien un biólogo para decir esto, pero probablemente los insectos hacen toda su vida lo mismo, es decir, lo que hacen es seguir un patrón y siguen el mismo patrón toda la vida. En cambio, los mamíferos tenemos periodos de aprendizaje. Hola, Mario. Eh, Estos periodos de aprendizaje son más largos cuanto más inteligente es el individuo. Entonces, por ejemplo, los, mm, los perros y los gatos son adultos a los 6 meses. Los seres humanos tardamos en ser adultos eh, más de 10 años, es decir, que tenemos un largo periodo de aprendizaje antes de considerar que tenemos las categorías y actitudes apropiadas para la supervivencia. Los monos tienen también un periodo, no sé exactamente cuántos años son, pero tienen un periodo de varios años de aprendizaje. Es decir, tardan varios años en ser adultos. Eh, la, eh, ¿Quieres decir algo, Roberto? Sí, profesora. Este, tengo una duda. ¿El periodo que se puede decir de infancia o de adultez, este, digamos, es algo que es jurídico o científico? ¿O es de ambos? O tengo esa duda. Tenés distintos criterios para propósitos jurídicos, para propósitos científicos. Sí, en este momento yo nada más estoy considerando, y también es condicional, el periodo para poder comparar al ser humano con otros animales. Estoy usando el periodo de adultez considerado en el momento en que el individuo adquiere el tamaño y características de un adulto. ¿Sí? Eh, es decir, el perro
adquiere su tamaño y ya no crece más a los 6 meses. Y también es el momento en que adquieren la capacidad reproductiva, el perro y el gato, a los 6 meses. El chimpancé tarda varios años y el ser humano tarda aproximadamente 12 años. ¿Sí? No estoy diciendo que sea maduro en sentido psicológico, por supuesto que sigue aprendiendo después y el aprendizaje es una cuestión gradual que uno podría decir dura toda la vida, pero a pesar de que dura toda la vida, las distintas capacidades de aprendizaje están biológicamente condicionadas. Es decir, nosotros tenemos distintas capacidades de aprendizaje en distintos momentos de la infancia y de la vida. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. Am, Ahora, la cuestión jurídica es independiente. ¿Por qué? Porque la cuestión jurídica no quiere detectar capacidades de aprendizaje. Lo que quiere detectar es eh, asignación de responsabilidad. Entonces tiene otro criterio para determinar cuando alguien es adulto. Eh, entonces, bueno, y psicológicamente uno también podría tener otros criterios. Entonces, según para qué lo necesites, puedes usar distintos criterios para decir, bueno, alguien es adulto. En este momento necesitamos el criterio biológico para lo que queremos demostrar, que es eh, la, el surgimiento de clases proyectables. ¿Ok? Para eso nos sirve el criterio que yo estoy usando en este momento. No necesitamos otra cosa. ¿Por qué? Bueno, acabo de decir que distintas capacidades mm, se desarrollan en distintos momentos de la vida. Em, por ejemplo, la capacidad de lenguaje es una capacidad que nosotros tenemos básicamente durante la infancia, la capacidad de adquisición del lenguaje. Nosotros adquirimos el lenguaje aproximadamente, en promedio, a los 2 años de edad. De los dos, bueno, en términos más generales, uno diría prácticamente desde que nace hasta aproximadamente los 4 años, ca- cambiando de un individuo a otro, el niño va adquiriendo las estructuras lingüísticas. Algunos ya tienen las estructuras lingüísticas a los 2 años, algunos empiezan a hablar a los 6 meses, otros no hablan a los 4 años, pero es una capacidad que tenemos en ese periodo y que se va perdiendo a medida que crecemos. Eh, un niño, si yo llevo a un niño a otro país, el niño va a aprender el idioma del otro país como nativo. Si yo llevo a un adulto a otro país, por más que viva 40 años en ese país, nunca va a hablar como nativo. Su capacidad de aprendizaje es mucho más lenta y además siempre va a tener lo que llamamos acento, es decir, siempre se va a notar que no es su lenguaje natural. En cambio, un niño, eh, incluso un niño de 6, 8, 10 años, puede todavía aprender el lenguaje de manera nativa, es decir, que todavía tiene la capacidad, pero es una capacidad que se va perdiendo gradualmente. Es decir, nosotros tenemos esa capacidad, la capacidad de aprendizaje del lenguaje, en un momento de nuestra vida, en un momento amplio, vago, pero es en un momento de la infancia. Sí.
y es básicamente entre los 2 y los 4 años. Eh, Otras capacidades se adquieren en momentos distintos. Por ejemplo, Piaget hizo estudios sobre cuando el niño adquiere determinados, determinadas capacidades inferenciales. Un experimento que hizo Piaget es el siguiente. Si yo le doy a un niño de unos 7 años, no me acuerdo exactamente la edad, ahora les voy a decir por qué no importa tanto la edad, le doy dos recipientes que contienen la misma cantidad de agua. Uno delgado y alto y el otro más grueso y más bajo. ¿Sí? Pero en promedio tienen el mismo volumen de agua. Si yo le pregunto al niño, ¿cuál de los dos recipientes contiene más agua? Todos los niños, diría Piaget, de 6, 7 años, dicen que el recipiente más alto tiene más agua. Eh, un año después, yo le puedo preguntar al mismo niño lo mismo en las mismas circunstancias y el chico me va a decir que no sabe, que probablemente contienen más o menos la misma cantidad de agua, pero que a simple vista no lo puede ver, porque pues uno es más alto y la cantidad de agua no depende de la altura. ¿Por qué? Porque el otro es más ancho, entonces contiene más agua. Entonces, en cierto momento, el niño adquiere esta nueva capacidad diferencial de relacionar la cantidad de agua con el volumen y no con la altura. Y esto, dice Piaget, es en un momento preciso de la infancia. Y él dice cuál es el año. Es decir, Piaget cuando hacía sus experimentos decía, esto pasa a los 2 años, esto pasa a los 7, esto pasa a los 12. Y en ese sentido era muy estricto. Pero pues ya sabemos, ya con experimentación posterior, que estas cosas dependen, que hay niños que tienen distintas edades de desarrollo. Como les decía hace un ratito, no todos los chicos empiezan a hablar a la misma edad. En promedio, los chicos empiezan a hablar al año, pero hay chicos que empiezan a hablar a los 6 meses. Incluso hay alguno muy esporádicamente que puede emitir palabras a los 3 meses. Hay algunos chicos que no empiezan a hablar hasta los 4 años. Y así las otras capacidades también pueden diferir de un niño a otro. Por ejemplo, no sé, las capacidades sintácticas, la capacidad de relacionar símbolos, los chicos pueden adquirirla algunos a los 4 años, otros a los 6. Piaget decía que el razonamiento se adquiere, es decir, el chico empieza a razonar en el sentido de usar las reglas de inferencia que nosotros conocemos a los 12 años. Y por supuesto, esto no es verdad en el sentido de que eh, hay chicos que pueden hacer esto antes y chicos que lo pueden hacer después. Si las capacidades de razonamiento pues son semánticas y sintácticas, las capacidades semánticas parecen ser posteriores. Mm, sí se adquieren probablemente alrededor de los 12 años en promedio, pero pues hay chicos que las adquieren después, hay chicos que las pueden tener desde los 8 años. Entonces, Piaget tiene razón en que hay distintas etapas de la vida en donde uno tiene cierta capacidad que es menor antes y que después es menor también y se va perdiendo, en lo que no tiene razón es en fijar exactamente una edad, porque eso
depende del desarrollo del individuo, que no es igual en todos los individuos. Entonces, por esta razón, porque las capacidades de adquisición cognitiva no son las mismas para todas las edades, sería inadecuado decir eh, a cierta edad el ser humano es adulto. ¿Okay? Eh, sería convencional, porque eso cambia, depende de un adulto a otro. Y lo mismo que en las demás capacidades, la capacidad de adquirir nuevas clases es una capacidad que tenemos a lo largo de la vida, que se va adquiriendo. Los niños desde muy chiquitos tienen la capacidad de reconocer clases. Probablemente la primera clase que reconocen es la mamá. En primera instancia nosotros diríamos, eso no es una clase, bueno, es una sola persona. Pero en cierto sentido sí es una clase. ¿Por qué? Porque el chico tiene que aprender a reconocer a partir de ciertos patrones de similitud. Cada vez que aparezca cierto rostro, tiene que aprender a reconocer que esa es la mamá. Eso requiere ciertos criterios de similitud que el chico en promedio no tiene hasta los 8 meses. Es decir, el chico no reconoce a la mamá. Cualquier mujer que se acerque eh, y casi cualquier persona que se acerque eh, va a ser identificada como mamá. Ujú. Es decir, no tiene patrones de reconocimiento de distintas personas. El primer patrón de reconocimiento que adquiere es el de la mamá, es decir, es anterior al reconocimiento de las demás personas. Eh, el chico puede reconocer, esta es mi mamá, antes de reconocer, esto es una persona. Tiene criterios de similitud para decir, eh, estos rasgos son mi mamá, aunque no pueda distinguir entre una persona y un perro. A los 8 meses es cuando empieza a identificar otras personas, en el sentido de que no le dan igual todas las personas, sino que ya empieza a reconocer, esta es mi tía, por ejemplo. Claro que no sabe que es la tía, pero si la llaman tía, entonces cada vez que aparezca va a comportarse como si fuera alguien conocido. Y si ve un extraño, entonces algunos chicos se asustan, otros no, pero el punto es que tiene conductas que permiten reconocer que para él es un extraño, es decir, que pertenece a una clase distinta. En cambio, tiene patrones de reconocimiento ante las personas que tiene próximas. Es decir, sabe cuando alguien le es familiar y cuando no. Y eso pasa aproximadamente, y dependiendo del individuo, alrededor de los 8 meses. También alrededor de los 8 meses, y también dependiendo de los individuos, el chico empieza a distinguir el mundo como algo diferente de él. Eso es algo que en algún momento tiene que pasar. Es decir, el chico cuando nace no sabe que existe el mundo. Lo único que ve son sensaciones, colores mm, que no reconoce como colores, formas que no reconoce como formas. Es decir, ve cosas que son diferentes, pero él no tiene criterios de diferenciación y no tiene ninguna razón para considerar que esas sensaciones que posee provienen de algo que es independiente de él.
Entonces es alrededor de los 8 meses cuando empieza a reconocer que existen entidades que son independientes de él. Y en cierto sentido está empezando también a reconocer la categoría de yo. Es decir, si hay algo que es independiente de mí, entonces empiezo a reconocer, aunque la idea de yo es un poco posterior, que existe también algo que soy yo y que no es el mundo. Todas estas cosas pasan en distintos periodos de la infancia y requieren interacción con el medio. En esa interacción, todo el tiempo, el chico lo que está haciendo es adquirir patrones. Es decir, la manera de reconocer la existencia del mundo no es en general decir hay un mundo, sino es en particular reconocer que hay ciertos objetos para los cuales uno necesita patrones de similitud. Es decir, reconocer que un objeto es el mismo objeto requiere, antes de decir es el mismo, eh, requiere reconocer que las apariciones del mismo objeto pertenecen a la misma clase de similitud. Así como les decía hace un rato, bueno, cada vez que el chico ve ciertas características, dice, eso es mi mamá. Por lo tanto, eh, la mamá pertenece a una clase, a la clase de apariciones de ciertas características. A lo mejor, si la mamá tiene una hermana gemela, el niño puede reconocer los patrones de reconocimiento de la mamá y de la hermana como patrones de lo mismo. Si las dos personas lo cuidaran por igual, entonces el chico no tendría ningún problema de preguntarse, bueno, pero ¿es una o son dos? No, son los patrones de reconocimiento de la clase de objetos que él necesita. Lo mismo que si yo le llevo el biberón al niño, él adquiere ciertos criterios de reconocimiento del biberón y no le importa si es un biberón o si cada vez que se lo llevo es uno distinto. Si lo que él necesita es criterios de reconocimiento de ciertos objetos que son los que él necesita para comer, ¿sí? Entonces, primero se adquieren los criterios generales de reconocimiento de la clase y estos criterios de reconocimiento de la clase después van a hacer que uno reconozca dentro de la clase individuos. Es decir, el chico puede decir, bueno, tengo dos biberones. Eh, los dos forman parte de la misma clase, pero yo sé que son dos. Eh, yo puedo ver varias veces, por ejemplo, una taza, esta taza. Por ejemplo, si no me sirvo yo el café, me lo traen. eh, yo reconozco cada vez que me traen la taza, tengo patrones de reconocimiento para decir, ah, ya me trajeron el café. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si es la misma taza o si son tazas distintas de un juego de tazas? No tengo criterios de reconocimiento para saber si es el mismo. Eh, uno va unificando ciertas características y con el tiempo uno dice, eh, bueno, todos estos patrones de reconocimiento conforman un objeto. Entonces, puedo decir, por ejemplo, que no tengo 1 millón de celulares, sino que siempre es el mismo el que uso todos los días.
Pero entonces el reconocimiento de objetos proviene del reconocimiento de patrones. Es decir, este reconocimiento de patrones, que es la capacidad que me permite proyectar clases hacia el futuro, es el criterio de reconocimiento que me va permitiendo reconocer los objetos en el mundo como independientes de mí. Y el hecho de que existan estos objetos que son independientes de mí es lo que hace que yo adquiera la idea de mundo objetivo. Es decir, no existe un mundo objetivo en general para el niño. Lo que existe son los objetos. No está pensando, existe un mundo. Está pensando, existe mi vaso, existe mi cama, existe mi perro, eh, existe la hora de comer, etcétera, etcétera. Las cosas, ¿sí? Va individualizando las cosas por separado y el mundo no es sino estas cosas y lo que pasa con ellas, ¿sí? Y es mundo objetivo en el sentido de que pasa independientemente de mí. Es decir, es algo que yo no estoy manipulando, ¿sí? El niño aprende manipulando los objetos y él empieza a darse cuenta de que hay cosas que no manipula y que pasan independientemente de él. Sin patrón de reconocimiento de clases, nada de esto sería posible. Esto significa que los animales tienen desde un estadio muy primitivo patrones de reconocimiento de clases. Incluso los animales más primitivos que no tienen capacidad de memoria, bueno, si no tienen capacidad de memoria, lo que, lo único que pueden tener son clases de reconocimiento innatas y que usan todo a lo largo de la vida. Por ejemplo, uno diría, las abejas reconocen las flores, las reconocen desde que son adultas, desde que, bueno, la verdad no sé cuál es el proceso de nacimiento de las abejas, supongo que, no sé si nacen y crecen, pero desde el momento en que, digamos, son adultas, no tengo la menor idea de cuál será el periodo habría que averiguar, desde que sale del huevito hasta que crece, pero en cuanto la abeja se empieza a mover en su medio, sabe, sin haberla visto nunca, detectar una flor e instintivamente va y recoge este, el néctar de las flores. Nadie le enseñó, no lo aprende por imitación, eso es importante. Los animales, los mamíferos superiores aprenden por imitación. Los insectos no aprenden por imitación, sino que en cierto sentido ya lo saben. Lo hacen instintivamente. Ahora, que lo hagan instintivamente no reduce la capacidad nada más a un instinto. Como les decía respecto de las tortugas, es cierto que es un instinto, pero ese instinto requiere un reconocimiento de patrones. ¿Por qué? Porque la abeja no puede ir a buscar el néctar en las flores a menos que reconozca cuáles son las flores. Y para eso necesita un patrón de reconocimiento que la hace aproximarse siempre al mismo estímulo y decir el mismo estímulo en el sentido no de el mismo exactamente, sino de estímulos similares, porque pues son distintas flores con distintos perfumes, etcétera, eh, significa que tiene la capacidad de detectar
cierto conjunto de cosas de lo mismo, es decir, en cierto sentido completamente inconsciente y que no requiere una estructura conceptual, tiene la capacidad de detectar la clase de las flores. Eh, Clase que, por supuesto, también incluye otras cosas que no son flores. Por ejemplo, si yo le pongo un, una botella de Coca-Cola, se acerca porque detecta el azúcar. Eso es interesante. Eh, en- las abejas se acercan a las, bueno, se acercan, si yo le pongo un dispositivo con azúcar, la abeja se acerca. Si yo le pongo, por ejemplo, eh, eh, bueno, otro caso que también es ocasional, pero también viene al caso, es que eh, hay un burger en Copilco que tiene un patio en el exterior y en ese patio suele haber abejas. Y lo interesante es que las abejas se acercan a las mesas y se posan en las cosas que tienen azúcar, pero no se acercan para nada. Por ejemplo, si yo les dejo eh, una lata de Coca-Cola dietética. ¿Por qué? Porque no tiene azúcar. Entonces, hay algo que tiene el azúcar y que las abejas son capaces de detectar por algún proceso químico relacionado probablemente con el olor y que las cosas dietéticas no, no tienen. Es decir, no producen ese estímulo de las abejas y no forman parte, por lo tanto, de su clase de similitud. Es interesante que, en cambio, para nosotros, los seres humanos, los saborizantes dietéticos sí forman parte de la misma clase de contraste, es decir, a nosotros nos saben dulces. Nosotros los identificamos como la misma clase, la abeja no. Nosotros encontramos una clase de similitud entre bebidas dietéticas y bebidas no dietéticas, entre el azúcar y, por ejemplo, el aspartame. Eh, Ahora, si la abeja fuera inteligente y pudiera hablar, pasaría algo muy curioso, y es que ella nos vería a nosotros como unificando en la misma clase cosas que no son similares en absoluto. Es decir, que la abeja vería nuestra clase de cosas dulces, que incluye el azúcar, la fructosa, la acesulfame K, el aspartame, la sacarina, la stevia, todas esas cosas, esa clase, la abeja la vería como una clase verdul, es decir, como una clase en la cual nosotros unimos cosas que para ella no tienen ninguna relación. Sin embargo, nosotros las captamos como similares.
Esto es un buen caso porque nos permite darnos cuenta de que cuáles sean las clases que nosotros consideramos clases naturales depende de cuáles sean nuestras capacidades sensoriales. Es decir, requiere cierta capacidad de reconocimiento de similitudes. Y si otro animal tiene capacidades diferentes de percepción de similitudes, entonces las clases que va a detectar son clases distintas. Entonces podría hipotéticamente existir un extraterrestre que detectara como similares las cosas verdes y las cosas azules y que entonces pudiera aceptar esta clase de las cosas verdules. Esto no quiere decir que las clases sean completamente relativas. Es decir, nuestras capacidades sensoriales son capacidades sensoriales que aplicamos a un mundo que tiene ciertas estructuras que son las que nosotros percibimos con nuestras capacidades. Si el mundo no tuviera estructuras específicas, entonces nosotros no podríamos adquirir ningún conocimiento a partir de nuestras capacidades sensoriales y no podríamos adquirir criterios de similitud. Eh, pero dentro de las estructuras que que en cierto sentido son objetivas, las clases que nosotros estamos capacitados para reconocer dependen de nuestras propias capacidades sensoriales. Y no solo sensoriales, sino capacidades de reconocimiento de clases que requieren no solo la parte sensorial, sino el procesamiento, sobre todo en el caso de nosotros, los mamíferos superiores, el procesamiento de esos estados sensoriales en categorías. Eh, Conclusiones, hasta ahora tenemos cierta capacidad de reconocimiento de algunas clases que son innatas. Así como la tortuga reconoce cuando nace inmediatamente el mar, el bebé mamífero que nace reconoce inmediatamente cómo comer. Eh, por ejemplo, los perros, los puerquitos, lo que hacen en cuanto nacen es aproximarse a, es decir, saben detectar la, la mama de la mama puerquita. ¿Cómo la detectan? Quién sabe, pero saben aproximarse a dónde tienen que comer en el momento en que nacen. Es decir, es una clase de reconocimiento innata. Nosotros, los seres humanos, por supuesto, también la tenemos. Eh, si no tuviéramos ciertas capacidades innatas, entonces no podríamos hacer nada en el momento de nacer. Y todos los seres vivos tenemos ciertos instintos que usamos al momento de nacer para sobrevivir en ese momento. Algunos requieren detección de categorías, otros no.
Por ejemplo, el ciervo, para mostrarles capacidades que no tienen nada que ver con reconocimiento de categorías. El ciervo cuando nace se para, se levanta, el bebé recién nacido, creo que la vaca también, eh, inmediatamente se levanta. Eso no tiene nada que ver con una capacidad de adquisición de categorías, sin embargo, es una capacidad innata. El ser humano también tiene en el momento en el que nace, tiene el instinto de caminar, aunque no tiene la fuerza para hacerlo, pero tiene el instinto del movimiento de las piernas. Eh, Esas son capacidades innatas que no son, sí son conocimientos, sí, porque uno puede decir, el ciervo sabe cómo pararse, el niño sabe cómo caminar, pero no son capacidades de reconocimiento de clases. Es decir, no son capacidades que tienen que ver con el conocimiento del mundo. Son capacidades sobre cómo mm, mover su propio cuerpo, sobre cómo realizar acciones con el propio cuerpo, independientemente del mundo. En cambio, las categorías eh, son patrones de reconocimiento del mundo exterior. Eh, entonces dijimos, algunas son innatas y otras son adquiridas. También dijimos que se adquieren con más facilidad en distintos momentos de la vida, en distintos momentos del desarrollo del animal, ya sea otros animales o el ser humano. Um, Esto significa que primero tenemos una capacidad de reconocimiento de patrones de similitud, que es al mismo tiempo una capacidad de reconocimiento de clases. Esto nos permite adquirir el conocimiento de predicados proyectables. Ahora, para formular una ley, necesitamos una segunda capacidad, que es la capacidad de vincular predicados proyectables. Es decir, una ley no es conjunto de cosas verdes. Una ley es los limones son verdes, por ejemplo. Es decir, necesito identificar dos categorías y asociarlas. Entonces, tenemos esta segunda capacidad que es innata, digamos, esta capacidad sí es innata, que es la capacidad de asociación de clases. Esta capacidad también es prelingüística y también la poseen los mamíferos superiores. Esta es la razón por la que el ser humano, eh, en particular los psicólogos conductistas, usaron esta capacidad, la capacidad de asociación, para condicionar a los animales y también para condicionar a los seres humanos. Eh, es conocido el psicólogo o científico, no sé si era psicólogo, Pavlov,
que es el fundador de la psicología conductista y que trabajó mucho en el condicionamiento de animales. Entonces él demostró que uno puede inducir a un animal a relacionar dos clases que no están naturalmente relacionadas. Nosotros usamos la capacidad de asociación para vincular dos clases que están normalmente relacionadas. Por ejemplo, relacionamos que está amaneciendo con que sale el sol. Relacionamos que está nublado con que va a llover. Relacionamos mm, que, que son las 7 con que hay que ir a la escuela, por ejemplo. Eh, Esas son asociaciones naturales, es decir, las hacemos porque vimos muchas veces que pasó lo mismo. Lo mismo pasa con los animales. El perro puede estar condicionado a relacionar que sean las 8 con que va a llegar el dueño. Entonces puede levantarse y mover la cola a las 8, aunque no haya llegado el dueño porque sabe que está por llegar. Pero lo que descubrió Pavlov es que uno puede inducir asociaciones. Por ejemplo, eh, bueno, el ejemplo que está en el texto de Stemmer es, y hay muchos otros, es yo puedo, supongamos que yo le doy de comer a un perro y cuando le doy de comer al perro, hago sonar un silbato o una alarma cada vez que le doy de comer, ¿no? Ese es el, el ejemplo que está en el texto de Stemmer. Si yo hago esto, entonces el perro, cada vez que oye ese sonido, empieza a salivar. ¿Por qué? Porque vinculó el sonido con el alimento. Eh, bueno, ese ejemplo es de Stemmer. Los experimentos de Pavlov son similares. Ese creo que no es de Pavlov, pero también hace experimentos con perros que llevan a lo mismo, a demostrar que uno puede condicionar a un perro para que haga algo. eh, y bueno, puedo condicionar distintos animales. A ver, ay, creo que Skinner experimentó con ratas, dice Roberto. Sí, los experimentos con ratas son muy comunes. Y hay varias razones por las cuales la gente experimenta con ratas. Principalmente dos. Una es que las ratas tienen un índice muy rápido de reproducción. Eso hace que los experimentos se puedan hacer en un lapso mucho más breve de tiempo. La otra razón es que las ratas genéticamente tienen mucho en común con el ser humano. Entonces, son más confiables los experimentos con ratas que los experimentos con otras especies. Además, eso de que las ratas son manipulables, son chiquitas, son baratas, en fin, tienen muchas, las pobres ratitas tienen muchas ventajas para los investigadores. Entonces, no me acuerdo cuáles son los experimentos que hicieron con condicionamiento de ratas, pero efectivamente hay muchos experimentos que, que muestran que se las puede condicionar a hacer muchas cosas. Eh, Stemmer dice, eh, también respecto de ratas, que se las puede condicionar si, no es un experimento, pero si uno toma una rata recién nacida, un conjunto de ratas,
y se las coloca en un tipo de suelo que, que no es el que tenían. Por ejemplo, tengo una rata que está habituada a la ciudad y la pongo en una zona desértica, entonces la rata identifica esa zona desértica como el lugar eh, ah, ok, como el lugar natural de subsistencia, y entonces si yo la cambio de lugar, la rata va a reconocer, como reconoce ese lugar desértico como el lugar de subsistencia, entonces ella va a buscar naturalmente ese tipo de zonas para vivir. Eh, Eso es consecuencia de un condicionamiento adquirido, porque la rata no nació en ese territorio, sino que aprendió, porque yo la puse ahí, que era el lugar adecuado. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de condicionamiento animal. Se puede condicionar a los seres humanos, también, eh, bueno, en la época del conductismo, en la época de Skinner, hubo muchas, muchos estudios y pruebas de condicionamiento en seres humanos, lo cual, independientemente de si eso es bueno o es malo, lo que nos demuestra es que se puede condicionar al ser humano a vincular dos clases que originalmente no tenía conectadas. Eh, ¿Para qué nos sirve esto? Habría muchas cosas para decir sobre conductismo, pero para lo que a nosotros nos sirve respecto de lo que queremos demostrar, es decir, cómo proponemos leyes científicas proyectables, para eso nos sirve de la siguiente manera. Yo puedo conectar dos predicados que antes no tenía conectados, eh, ya sea a partir de un estudio probabilístico de muestra o por simple azar. Yo podría decir, bueno, vamos a relacionar, a ver si es cierto, voy a tratar de vincular el predicado mm, atracción gravitatoria con el predicado volumen, por ejemplo. Y entonces formulo la siguiente ley. La gravitación, la fuerza de gravitación depende del volumen del cuerpo. Eh, no es una asociación natural, es decir, yo no la tenía hecha antes, sino que la voy a proponer. Lo voy a proponer como una alternativa para después someter la contrastación y averiguar si esto es cierto o no lo es. Es decir, lo que estoy haciendo es formular una versión de la ley de gravedad. Eh, los junto, yo, por elección, podría haber hecho otras elecciones, podría haber dicho, eh, la fuerza de gravitación está relacionada con el color, la fuerza de gravitación está relacionada con la masa. Eh, Puedo elegir. Y después que elijo, entonces lo someto a contrastación. Y si esta contrastación resulta
confirma la ley de partida, entonces, a medida que yo confirmo varias veces esta relación, esta asociación se va volviendo natural, en tanto los científicos empiezan a considerarla corroborada y terminan por considerarla verdadera, aunque la verdad no esté verificada. En el caso que estoy diciendo, si yo vinculo la fuerza de gravitación con el color de los objetos, eh, el resultado va a ser una falsación. Es decir, eh, no va a ser, no es cierto, y los experimentos, si yo los hiciera, demostrarían que es falso, que la aceleración de caída de los cuerpos se modifica con el color del objeto. Si lo vinculo con el volumen, eh, los experimentos son un poco más difíciles porque los cuerpos en la Tierra parecen caer todos con la misma aceleración. Entonces, sería más difícil detectar el volumen. Uno diría, pues no, no está relacionado con el volumen porque todos los cuerpos caen igual. Pero con experimentos más sofisticados, uno, bueno, los científicos terminan corroborando que la fuerza de gravitación no está relacionada con el volumen de los cuerpos. eh, la fuerza de gravitación está relacionada con la masa y no con el volumen. Entonces, por ejemplo, las órbitas de los planetas dependen, entre otras cosas, de la ley de gravitación universal y, por ejemplo, la órbita de Júpiter sería muy diferente si yo considero la relación con el volumen a si la considero en relación con la masa, porque como Júpiter es un planeta gaseoso, entonces tiene un volumen muy grande y sin embargo una masa muy pequeña en relación con el volumen. Entonces esos son los casos que me demuestran que o me corroboran que la ley de gravitación asocia la ley de gravitación que, que ha sido corroborada, asocia la fuerza de, entre los cuerpos, la fuerza de gravitación, con la masa y no con el volumen. Entonces, una relación que nosotros propusimos, la rechazamos, y otra relación, es decir, la relación entre la fuerza y el volumen, y otra, la relación entre la fuerza y la masa, la aceptamos. La relación entre la fuerza y la distancia también la aceptamos, es decir, la gravedad es relativa a la distancia, pero también hay distintas propuestas. La relación que resultó corroborada es la relación entre el predicado fuerza gravitatoria y el predicado cuadrado de la distancia, no el predicado distancia o el predicado doble de la distancia o el predicado el cubo de la distancia, sino el cuadrado. Es una elección, ¿sí? Es decir, nosotros podemos vincular clases arbitrariamente. Esto requiere una capacidad, bueno, ya son las 11, una capacidad que la mayoría de los otros animales, incluyendo los mamíferos superiores, no tienen, que es la capacidad de formulación lingüística. Es decir, la ciencia requiere, además de las capacidades anteriores, la capacidad de
formular lingüísticamente una referencia a las clases que nosotros identificamos y formular lingüísticamente el enunciado que los vincula. Los animales pueden vincular clases, como ya dijimos, como ya dijo Skinner, pero nosotros necesitamos además esta formulación lingüística porque es la que permite eh, la corroboración empírica a partir de la inferencia de las consecuencias observacionales del enunciado. Nosotros necesitamos primero formular la ley para después inferir de ella las consecuencias con las cuales vamos a contrastarla. Entonces, para formular una ley científica se necesitan, como conclusión, varias capacidades, algunas innatas, otras adquiridas. Las capacidades innatas son la capacidad de reconocimiento de patrones de similitud, es decir, la capacidad de reconocimiento de clases. Después, las clases específicas requieren, van a ser adquiridas, pero la capacidad innata es la capacidad de reconocimiento de clases. Entonces necesitamos la capacidad de reconocimiento de clases como innata, la capacidad de asociación de clases como innata, y además necesitamos también la capacidad simbólica de formulación lingüística, que también es innata, aunque los lenguajes particulares son adquiridos. Con todas estas capacidades innatas, nosotros podemos formular leyes que van a ser proyectables. Y estas mismas capacidades hacen no proyectables y explican por qué no son proyectables clases como la clase del verdul de la cual hablaba Goodman. De acá se sigue entonces que esta capacidad de enunciación de enunciados de tipo legal proyectables se puede ver como una capacidad compleja, porque es producto de varias capacidades, que es innata y que por lo tanto es producto de la selección natural. A su vez, esta capacidad, después de formulación de enunciados, se va a combinar con otros criterios científicos de aceptación o rechazo de estos enunciados, pero esta capacidad permite la formulación de enunciados de tipo legal. Esa sería la idea. No sé si tienen algo que quieran preguntar, alguna consulta, alguna duda, alguna queja, algún comentario. Los escucho. Una queja, profesora. ¿Cómo, María? Perdón. Ninguna queja, digo. Ok, pero algún comentario. Pues no, realmente, creo que hoy todo lo que nos dio hoy, pues da una síntesis de lo que hemos estado discutiendo en parte a lo largo de lo que es el curso, una parte de ello. Y nada más, si tengo problemas yo con la luz desde ayer, pero también le iba a comentar si es posible que el enlace del Meet lo pueda pegar en el Moodle. Sí, sí lo voy a pegar. Grabé la clase y lo voy a hacer. Sí. Sí. Sí, sí, porque hoy es la primera vez que conseguimos abrir Meet, entonces hay una ventaja y una desventaja con el Meet. Creo que ya puedo dejar de grabar porque esto ya es más técnico. A ver, voy a dejar de grabar.